Muy buenas a todos, oyentes de Agua y Pop. Soy Eduardo Canosa y esta vez estamos conectados con Desiree Bresnik desde España para comentar la película Birdman del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Eh, Esta película, a pesar de que tiene algún tiempo, es del 2014, se está volviendo casi un clásico del cine. Y bueno, Desiree me la recomendó hace unos días y decidimos comentarlo. Bienvenida, Desiree, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo creo que es una película que ya solo por las cifras, ahora las comentaremos, merece totalmente la pena y que efectivamente se convertirá en un clásico del cine. Exactamente, y bueno, vamos a hablar sobre, estamos hablando del año 2014, cuando, cuando se estrena esta película, y ya estábamos con el mundo de los superhéroes. En la misma película podemos ver cómo el personaje de Michael Keaton tiene cierta envidia y se habla de Iron Man, está ambientada como en el mundo en el mundo real, ¿no? Porque le tiene cierta envidia a Robert Downey Jr., la, las similitudes que se puede ver entre Birdman y el Batman que hizo Keaton en los 90. Y ¿cómo ves eso, por ejemplo? Veo que fue un poco, salvando mucho las distancias, fue un poco el Watchmen de su época y fue un poco el Joker de su época, ¿no? Justo cuando estábamos en plena explosión de superhéroes, que todo iba bien, de repente sale una película que recauda 103 millones de dólares, es decir, que fue bien, ¿no? Que no era una película alternativa ni en una película independiente, sino que fue puesta en prácticamente todos los cines alrededor del mundo, que ganó un montón de premios Oscar. O sea, ese año gana mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía. Y que el guión en sí, no sé si es una crítica hacia los superhéroes o hacia el cine de superhéroes, pero sí desde luego pone sobre la mesa qué pasa con los actores cuando dejan una franquicia, qué pasa cuando te haces mayor en todo ese mundo, esos actores de Hollywood que están a caballo entre Hollywood, los teatros, Broadway muchas veces, y toda esa valía, ¿no? Se pone, yo creo que la película habla un poco de hasta dónde llega el enfrentamiento, dónde llega la carrera de un actor, etcétera. No sé si estarás de acuerdo. Claro, Birdman va básicamente de lo que era la carrera del personaje de Michael Keaton, que había tenido un personaje muy popular, que bueno, vale la redundancia, se llama Birdman, era un superhéroe. No se habla más en la película sobre la trama que había tenido, pero sí se especula que habían sido dos películas y que, bueno, ya creo que por cómo estaba Keaton en esa época no iban a poder hacer una tercera parte, pero también hablan mucho de los conflictos existenciales que puede tener no solo un actor, sino una persona en cuanto a la grandeza de su vida, ¿no? Michael Keaton buscaba hacer algo grandioso porque ya había sido grandioso, pero quería seguir haciendo historia. Mm. Sí, además sucede algo muy curioso con Michael Keaton, que es que a través de Birdman él también nos está hablando de su propia carrera. O sea, su propia carrera como Batman, que es uno de los Batman más criticados, su carrera, de hecho, en 2017, que ya después de Birdman, irónicamente hace del buitre en Spider-Man Homecoming. O sea, que habla de sus propias idas y venidas, que yo creo que era lo interesante. De hecho, después de, cuando comienza la película, después de la cita de Raymond Carver, que es supuestamente un poco el guión que quiere adaptar a teatro, uno de los cuentos que quiere adaptar a teatro el personaje de Michael Keaton, ¿no? Que se lo dice a la crítica que ha gastado como todo su dinero en organizar eso para que le reconozcan como actor. Después de todo eso, lo que surge es como una toma muy surrealista en la que el propio Keaton está como levitando en el camerino, ¿no? Eso ya nos dice por dónde va a ir, que va a ir
sobre algo existencial, pero en un ambiente realista, que siempre que pasa algo surrealista siempre lo vemos desde la perspectiva de Michael Keaton. Entonces yo creo que estaban prácticamente solapados el personaje en este caso con lo que nos estaba contando también el actor, porque habíamos tardado en volver a ver a Michael Keaton en algo tan grande. Claro, la primera escena donde lo vemos levitando te hace suponer que puede también ser una película de la clásica película de superhéroes. En su momento, algún tráiler y cosas así, se especulaba que podía ser una película de superhéroes, pero cuando ya ves la película te das cuenta que en verdad no, casi toda la película está ambientada en un teatro, y vemos también la crítica que a veces se le hace o la lucha que puede haber entre el teatro y el cine. Recordemos la conversación que tiene el personaje de Keaton con la crítica de teatro, y ella le dice que los actores de cine son celebridades y no, que no son artistas, por ejemplo. Sí, yo creo que esto es como un debate dentro de los propios elencos de Hollywood. Muchas veces están, eh, no sé si peleados, no sé si hasta ese punto, pero sí es verdad que los críticos tienen opiniones muy radicales en torno a si eres un actor de Broadway o si eres un actor de cine o si eres un actor de teatro. De hecho, hay muchos de ellos que efectivamente hacen lo mismo que el personaje de Keaton, que es estar antes o después de hacer películas, incluso muy conocidas en el teatro, para probar un poco, no su valía como actores, pero sí para decir que, oye, que yo también puedo hacerlo, que soy igual de válido, que estar en el cine no me quita volver a los teatros y hacer cosas. Uno de los grandes ejemplos, yo creo, que se llevó buenísimas críticas fue Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en las películas de Marvel, que estuvo hace nada ya, las fechas seguro que me bailan un poco, pero estuvo en Nueva York haciendo Betrayal, una obra de teatro súper interesante. Y un poco, claro, imagino que también su sentimiento será, bueno, no solo hago un tipo de cine, sino que como actor pues puedo hacer muchísimas más cosas o puedo hacer varias cosas. Y luego dentro de cada tipo de espectáculo teatral, por ejemplo, tenemos Broadway, que aquí no, pero en Estados Unidos se convierten en celebridades, tienen sus propios premios, los premios Tony, y la gente allí llega a ser muy, muy conocida, incluso siendo solo actores de Broadway que rechazan participar en películas o que sí realizan ese trasvase, pero que los críticos sí separan mucho quién es un tipo de actor u otro. Entonces, me parece que son como, no sé si enfrentados, ya te digo, pero desde luego sí son muy compartimentados. Esa sería como la palabra concreta, ¿no? Y luego también hablo un poco de la vida de los actores que desaparecen, la vida de los actores que una vez que ya has hecho aquel papel más conocido de tu carrera eh, o aquel papel ya más respetado, ahora qué vas a hacer, ¿no? La pregunta que debe tener ahora mismo Robert Downey Jr., ¿no? Por lo general se ponen a hacer a veces producir o hacer. No le ha ido bien a Robert Downey Jr. con la película, por ejemplo, la última que viste, el Doctor Dolittle, la que habla con los animales. No le fue bien en taquilla, no me pareció mal igual, pero muchos actores de Marvel de la primera fase se deben estar haciendo la pregunta que se hacía Michael Keaton. Exacto. E imagino que además hacer siempre un mismo personaje, si está separado en el tiempo, todavía te da tiempo a hacer cosas entre medias y tú dices, bueno, no está mal, ¿no? Pero imagino que si constantemente estás haciendo el mismo personaje, además un personaje tan conocido como Iron Man, que requerirá también unas giras de promoción brutales, un consumirte el tiempo, un no poder ir a ningún sitio porque estás en la ola e imagino que eso hace también sentirte como agobiado. Y para mí uno de los mejores papeles de Robert Downey Jr.
fue haciendo de Chaplin, de Charlie Chaplin, que es de hace tiempo la película, pero creo que recibió un BAFTA y todo, y, y creo que es una gran interpretación. Pero además luego tienes todo el peso de que muchas veces se ha tratado de asociar, por ejemplo, a Robert Downey Jr. con el propio Iron Man, ¿no? Que esto es algo como que también pasa, que se termina asociando tu personalidad, ya no solo lo que haces, ya no solo tu trabajo, sino tu personalidad al, al personaje, porque muchas veces imagino que en casting tratan de que el físico se corresponda, obviamente, con lo que hace el personaje. Pero claro, luego el actor no tiene por qué ser así. De hecho, en la vida real no toda la gente mala tiene cara de mala, no toda la gente buena tiene cara de buena. Pero imagino que si repites mucho en un personaje, si hay ese componente de asociación personal. Claro, yo creo, por ejemplo, que Robert Downey Jr. Tenía mucho de Iron Man. Por ejemplo, venía de, no sé, estaba saliendo del alcoholismo, de las drogas, cuando coge el papel de Iron Man, su carrera estaba casi terminada porque ya al tener tantos excesos no lo habían estado llamando y cuando lo llaman tiene un repunte pues en su carrera y se asocia mucho, los que han leído cómics deben saber que hay un cómic de Iron Man donde trata sobre el alcoholismo, ¿no? Y en muchos cómics o tebeos se le ve bebiendo y se le ve ese gusto que tiene por ciertos placeres de la vida. Sí, además en realidad a Iron Man le pasa como a muchos personajes de Marvel en el mundo cinematográfico, que no llegan a posarse, o en mi opinión no llegan a posarse hasta la película de Vengadores, que es la que le da el empaque. El hecho de que estén todos juntos, el hecho de el fenómeno que provocó Vengadores, vuelve a hacer que las de Iron Man sean conocidas. Y si es verdad que la primera de Iron Man era esperada, no llegó a ser un boom el personaje hasta Vengadores. Exacto. Y bueno, eso es las similitudes que puede tener entre el personaje de Keaton con los actuales actores del cine actual. Otro personaje también muy relevante, pues la película tiene muy pocos personajes, es el personaje de Edward Norton, ¿no? Este actor con un ego inmenso que llega a levantarla, venía siendo una estrella y al acoplarse a la obra le da mucha más relevancia y que como comienza una competencia entre el personaje de Norton con el de Keaton, entre quién era muy aparte de ser el mejor o peor, sino quién iba a trascender más dentro de la obra. Y en un punto Norton comienza a ganarle a Keaton y eso es lo que comienza a marcar cierta revancha entre ellos, ¿verdad? Sí, además se da la casualidad de que Edward Norton también interpreta un poco a su personaje siéndolo, ¿no? Igual que Michael Keaton. Porque incluso habiendo estado nominado al Oscar por Birdman, realmente las partes icónicas donde conocemos a Edward Norton son el Club de la Lucha, el Dragón Rojo también y, por supuesto, American History X. Y eso hace un poco que esa competencia con Michael Keaton y ese haber sido un actor que vuelve, etcétera, justo se vea reflejado en Birman y justo se vea un poco la similitud, de nuevo, de su personaje con respecto al actor que es, que eso también me parece muy interesante. Claro, y Norton ya venía de haber grabado Hall en el 2008 y ya había habido esa ruptura entre Norton y el cine de superhéroes. Ya Norton no había podido continuar con los personajes, con el personaje de Hall, ya es reemplazado por Ruffalo, pero se habla mucho, por ejemplo, no sé si el personaje de Norton en la obra tiene mucho de lo que es el verdadero actor, que se especula mucho de que siempre quiere ir más allá de lo que es, que
quiere entrar en los guiones o filmar de ciertas maneras. Es más, cuando tiene esta ruptura con Marvel es porque Norton él quería llevar el personaje de Hulk a un tema de conflictos más internos, de luchas psicológicas, y es algo que obviamente a Marvel no le interesa en absoluto, ¿no? Marvel, Mm. sabemos que sus películas son un poco más de fácil digestión. Por ejemplo, pueden buscar en YouTube la escena post créditos de Hall, donde Bruce Banner o Hall va a la Antártida y se dispara en la boca queriéndose suicidar por todo lo que acarreaba tener no sé, tener a Hall dentro, y no se puede suicidar, ¿sí? Para que vean un poco más o menos de qué por el lado que quería llevar Edward Norton a Hall, y finalmente nunca pudo hacerlo. Que yo creo que también hubiera sido interesante poder ver esa versión. Yo creo que sí, pero pasa que Marvel no quiere saber absolutamente nada de películas, así sean películas menores, no quiere tener muchas complicaciones, es lo que yo entiendo con Marvel, ¿no? Por eso que no tenemos ninguna película que ellos con toda la plata que tienen pueden arriesgar, pero en verdad creo que no quieren. Mm. Y eso es en cuanto a Norton, que también me parece, su papel me parece genial, el papel en la película muy bueno. No llega a opacar a Keaton porque la estrella es Keaton, y las líneas que tiene no son cortas, pero son menores a las que a la de Keaton. Otro actor que también sale en la película, o actriz, es Emma Stone. Ahí, como la película es del 2014, es antes de que gane su Oscar con La La Land, 2 años Sí, después. Y bueno, también un personaje pequeño, pero también con muchos conflictos, ¿no? La hija drogadicta, con padre ausente, no tenías este rechazo a Keaton por el hecho de no haberlo tenido siempre, que él siempre se había dedicado a su carrera, y puede ser también un reflejo de lo que tal vez pasen algunos actores con sus hijos o con su familia, ¿no? sí, porque además imagino que todo el mundo de Hollywood trae, de Hollywood o de ser muy reconocido a nivel mundial, de ganar mucho dinero, etcétera, te trae inevitablemente como muchos conflictos. Lo hemos visto en un montón de gente conocida, que tiene que ser difícil compaginar el tener una vida relativamente privada con estar expuesto constantemente, ¿no? De hecho, Emma Stone, que relacionada con el mundo de los superhéroes, está en que en Amazing Spider-Man hizo de Gwen Stacy. Em, yo creo que el personaje de Emma Stone son esos hijos un poco dados de lado porque han elegido sus padres su carrera en lugar de a ellos, ¿no? Que imagino que no se tiene tiempo para todo y que hay que elegir y muchas veces pues no se elige tan correctamente. O niños que hemos visto en Hollywood que lo han tenido todo y que sin embargo no han sido felices o han tenido que encontrar la felicidad muchas veces en cosas que no tienen nada que ver con sus padres. Decía la hija de Will Smith que ella precisamente lo había tenido todo y que realmente eso, su hermano colapsó además, en plan, lo pasó muy mal y ella misma tuvo que volver a través de la música en su caso, que ahora es cantante, además es una cantante bastante buena, Willow Smith. Pero dice, yo volví a través de la música, pero claro, ni siquiera era culpa de mi padre. Pues él siempre ha intentado estar conmigo, estar tal. Dice, pero era culpa de haberlo tenido todo y en realidad no saber dónde ir, ¿no? Imagino que muchas veces el perderte en todo ese mundo tiene que ser bastante fácil, entre comillas. Em, Imagino que toda la oferta que tiene que haber en el mundo de Hollywood tiene que ser muy complicada.
desde drogas, como representan en Birman, a fiestas, a darte la impresión de que eres conocido de nacimiento o eres famoso de nacimiento, pero tampoco sabes muy bien por qué. Eh, Imagino que todo eso, si además tu padre, que es el personaje que está representando Michael Keaton, baja de una escala en la que estaba, tú te ves también condenado a bajar porque tu fama dependía de la de tu padre, pero en realidad tampoco sabes qué está sucediendo. Si a todo eso además le agregas que quieres seguir una carrera de actuación o si quieres seguir mmm, algo similar, pues tiene que ser una locura, porque ¿cuántos hijos de actores han sido más famosos que sus padres? Un montón. ¿Y cuántos hijos han sido mucho menos conocidos que sus padres? Que también hay otro montón, ¿no? Que no termina dependiendo en última instancia de quién eres hijo en Hollywood. Imagino que eso te puede abrir puertas, pero no puede hacer que las atravieses. Claro, no siempre te ayuda, pero obviamente es un empujón adicional que tienen, ¿no? Tenemos ahorita a varios hijos de actores, la hija de Sylvester Stallone, que está haciendo alguna película de terror. Creo que la mejor hija de actor famoso es la hija de hoy, la de Stranger Things. Mm, Se me fue el nombre. Millie Bobby Brown. No, pero no, la hija, la, Maya Hawke, la hija de Ah, Uma sí, Thurman. la hija de, Eh, sí, de San me, Hawke y Uma Thurman. Me parece, por ejemplo, muy buena actriz. El papel que ha hecho en Stranger Things, yo creo que le va a dar relevancia. Supongo que hace algunas semanas leí algunas quejas de ella en cuanto, por ejemplo, a la generación de sus padres, que no es nuestra generación, quejándose de que no habían hecho nada y que el mundo estaba como estaba por culpa de que sus padres no habían hecho nada, pues, ¿no? Y, y bueno, ella tiene también, la veo con proyección, la hija de Maturman, más que las otras hijas de famosos. Luego de comentar ya detalles de los actores, que bueno, casi hemos comentado a todos los actores que participan en la película, también tenemos al asistente, que es, no puedo pronunciar el nombre de este actor, pero es el de Resacón en Las Vegas, en España, y qué pasó ayer acá en Latinoamérica. eh, También es, para los momentos que él sale, son momentos muy relevantes, ¿no? Siempre era el personaje que quería poner en la tierra a Keaton, ya que siempre quería irse por las ramas, y él es el que le traía un poco de realidad en, en la vida que estaba teniendo Keaton con su obra, ¿no? Sí, yo creo que en general todos los secundarios siguen, siguen teniendo como ese tono autorreferencial a- hacia hacia sí mismos también. Tanto Zach Galifianakis, es que es muy complicado, Sí, como Naomi Watts, yo creo, como Amy Ryan, yo creo que siguen manteniendo como ese tono autorreferencial de bromas o de cosas que se ven en el mundo del teatro, de Hollywood, que es yo creo un poco lo interesante, ¿no? Y siguen que mantienen ese juego. Yo creo que todos mantienen ese juego. Es verdad que en el caso de Edward Norton es más reseñable porque el guiño ese autorreferencial hace referencia a su propia reputación de perfeccionista, ¿no? Pero yo creo que se ve en todos en general. luego de esto es más o menos para que ustedes vayan entendiendo la trama de la película, ¿no? De cómo se iba desarrollando los personajes. Ahí ya estamos casi a media película y ahí es donde empezamos ya a ver, por ejemplo, podemos comentar algo que también me pareció muy interesante, es el plano secuencia. Este plano que nuevamente se ha puesto de moda aquí en febrero nada más, que se habló mucho, que lo usó el director de 1917, pero el director de Birman también lo usa, ¿no? Y como, por ejemplo, se dice,
cómo fue posible ser que Birdman pareciese un único plano secuencia? Toda la película tú crees que es un único plano secuencia, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Tiene cortes, lo que pasa es que hay que fijarse mucho, pero tiene cortes de producción como fundidos a negro hacia una pared o cortes hacia arriba, por ejemplo, para un edificio, en el que luego vemos que varían las horas, pasa el tiempo por el edificio y todo eso evidentemente imagino que será digital e imagino que será aprovechar para cortar justo la toma. Es verdad que hubo tomas en las que los actores tuvieron que interpretar sin tener ningún error para que quedara lista la secuencia, hasta 15 páginas de diálogo ininterrumpido. O sea, me refiero que llevó, aunque tenga cortes y aunque tenga montaje, llevó su tiempo y por supuesto llevó su esfuerzo a hacerlo todo de esa manera. Por ejemplo, el director de fotografía se llama Emanuel Lubezki. Sí, Él dice, por ejemplo, que algunas tomas llegaron a tener incluso una duración de 15 minutos, lo cual supone todo un logro de sincronización entre los elementos que componen toda la escenografía. El plano secuencia es, para los que nos están escuchando ya más o menos saben algo de cine, no tampoco soy experto, pero es una escena que se filma de un solo tirón, ¿no? O sea, no puede haber errores, todos los actores tienen que estar muy concentrados porque si cometen un error, toda la escena se va al tacho. eso es, porque es una escena en la que no se va a cortar ni se va a montar dentro de la propia escena. O sea, es como si fuera una unidad. Entonces es complicado porque no, por ejemplo, no puedes hacer planos de réplica contra réplica, tienen que estar todos los actores en el set en ese momento, todo lo que vaya a salir. Entonces es bastante complicado de coordinar. Yo creo que las mejores escenas de plano secuencia que yo he visto eh, son las de Los hijos de los hombres. Que es Que de otro mexicano. eso es de Cuarón. Y que me parecen impresionantes por todo lo que transmiten y por cómo están hechas y por cómo narran la historia, ¿no? Porque se está narrando un poco el caos del mundo. No, tampoco voy a hacer mucho spoiler para esa película, pero es una película que totalmente recomiendo. Y es verdad que es tremendamente complicado grabarlo. De hecho, 1917, ¿no? Yo creo que esa ha sido la última película de gran presupuesto en plano secuencia. Claro, me pareció buena también la película, me agradó. Me agradan las películas de la Segunda Guerra Mundial y esta es de la primera. Si no la han visto, Ujú. véanla también. Y eso es, por ejemplo, en cuanto a detalles técnicos. Otra de las escenas que también es muy, no sé, que es muy curiosa, es la escena donde sale en calzoncillos caminando por el Times Square, ¿verdad? Sí, porque además creo que había gente real en esa escena, que se usó, o sea, eran exteriores, pero eran peatones de verdad. Quisieron mantener. Normalmente imagino que esas escenas se graban en otro sitio que no sea el pleno Times Square, como en esta ocasión sí que pasó. Y lo que hacían era, lo que contaba González Iñárritu era que ellos lo que querían era esconder el equipo de producción y tener las reacciones lo más auténticas posibles, ¿no? Poder grabar en la calle como si de verdad estuviera sucediendo. Y la verdad es que me parece la escena más complicada de grabar para grabar además un plano secuencia. Claro, ver a Keaton caminando en las calles de noche, no sé en qué tiempo habrán grabado, o sea, en qué estación, en qué época del año, pero la gente se ve muy sorprendida, que es diferente o sea, no son actores, no son extras esas personas, son personas reales que estaban caminando por ahí, y al no saber que se estaba filmando una película, tienen todas esas caras de impresión, de, de que se sienten sorprendidos de verlo. Supongo que muchos o varios o todos conocían que era Keaton el que caminaba. Y así que se nota muy, muy natural, se nota demasiado real ver a un actor conocido caminando por ahí, no sé, imagínate en Madrid, supongo, tal vez en alguna zona céntrica, ves algún actor famoso caminando así, en las condiciones en que se veía Keaton,
No sé, me pareció muy, muy buena también. Claro, tú imagínatelo por Gran Vía, por ejemplo. Sería como muy curioso. Yo creo que además hay como muchos toques de mucho realismo, pero a la vez ese realismo hace que contraste totalmente eh, toda la parte surrealista. Un poco como estilo, como si fuera un relato de Borges, ¿no? Que Iñárritu siempre ha dicho que es una de sus máximas influencias. Meter ese realismo mágico extraño, de repente meter un elemento sorpresivo, mítico, pero que sabes que puede ser una imaginación, en este caso del personaje de Keaton. Exacto. Y ahí es donde ya vamos entrando a la trama media de la película. Luego de esta escena es cuando, por ejemplo, ya él siente que vuelve a tener grandeza, ¿no? Porque logra entrar al teatro, logra completar su escena, la gente se queda maravillada, ¿no? O sea, es como un empujón que él tiene para de nuevo volverse a sentir relevante en el mundo de la actuación. Esa entrada, salir en calzoncillos y entrar por la puerta trasera Mm. del teatro, y hizo que bueno, el público que estaba ahí viendo la obra se sienta muy, muy impresionado con la actuación. Además, creo que ponen al personaje en un ¿qué vas a hacer cuando ya no te queda otra opción? Porque la opción de entrar al teatro fingiendo con la mano, la pistola, etcétera, eh, es porque no le queda otra opción, ¿no? Solo le queda actuar y pasar al teatro. Y yo creo que un poco nos está contando de qué estás dispuesto a hacer cuando ya no te queda nada por hacer, ¿no? Lo has perdido todo, has perdido hasta la ropa y ¿ahora qué? Puedes poner una excusa y pararlo todo o seguir actuando, que es por lo que se inclina Michael Keaton, por decir, realmente me importa todo esto y realmente voy a ir hasta las últimas consecuencias. Exacto. Y luego de esta escena es luego cuando ya tiene estos, bueno, es antes creo, de que tenga estos delirios de que empieza a volar, porque obviamente cuando vuela por la ciudad, luego Mm. se da cuenta que había estado en un taxi. Ah, claro, 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 claro. Y de hecho, ahora si quieres, hablando o sea, avisando de que vamos a hablar del final, hablaremos de ese final también muy, muy, muy surrealista y con muchísimas lecturas. Claro, por ejemplo, bueno, en las escenas que comento, que acabo de comentar, hay una escena donde sube a un edificio. Y nuevamente, él en muchas de las escenas anteriores durante la película, eh, se hacía ver o se podía apreciar que él tenía poderes. E incluso llegas al punto de confundirte de si en verdad tenía poderes de verdad, si podía, no sé, hacer explotar, volar las cosas como lo hace en su camerino, y algunas cosas muy pequeñas que parecía porque tenía algún tipo de poder, y el personaje de Birman que lo sigue por todos lados, que siempre es como su voz, una voz interior que tiene, y no sé si es la misma voz que ha utilizado con el personaje de Batman, porque la voz que tiene el Birman, el personaje, es así una voz muy tipo Batman, y le va diciendo, lo va guiando, pues, ¿no? En sus Ujú. delirios de grandeza. Sí, de hecho yo creo, eso lo que comentábamos sobre todo esto, creo que al final, para mi opinión, mi interpretación del final, es que él al final sí comete suicidio y todo lo que estamos viendo en torno a los poderes, en torno a ese surrealismo, es algo que su personaje se imagina, ¿no? Que ha quedado atrapado por un personaje toda su vida y que ese personaje le ha llegado a causar trastornos, le ha llegado a causar identidades, y, y que todo eso es lo que él está oyendo, ¿no? Que serían también como sus propios pensamientos.
claro, cuando hablamos del final, la escena que antecede este final es cuando es, bueno, es una escena donde él se da cuenta que su esposo, su pareja, le es infiel con Norton y llega y se suponía que le tenía que, bueno, previamente a esto él carga un arma, se nota que carga un arma de verdad, tú no sabías hasta qué punto la iba a utilizar, pero en Ajá. la escena real le disparaba a Norton, ¿no? Yo cuando vi esa escena, cuando vi esa parte de la película, dije, ahora va a matar a Norton para que, no sé, para hacer algo grande, y finalmente se termina disparando, ¿no? Se dispara de verdad. Uno, no, yo supuse que se había disparado en la cabeza, luego, ahí es donde ahí se puede hablar de los tres finales que comentas tú, ¿no? El final donde dice, muere al final de la obra, o sea, en esa escena donde se dispara a Ujú. sí mismo, eh, muere cuando se lanza del hospital, que es la escena, la última escena, ya cuando sale Emma Stone y ve hacia abajo y luego hacia arriba, y luego el salto por la ventana es simbólico, que Emma Stone entiende su mundo. Yo creo que los finales más, bueno, analicemos el final de la obra de teatro, ¿qué sería? Yo creo que, por ejemplo, si es que ya murió en el final de la obra de teatro y todo lo que vemos es una alucinación de alguno, creo que también tiene algo de realidad porque lo que él buscaba era eso, ¿no? Buscaba ser relevante nuevamente. Cuando Ujú. llega su representante y le comienza a mostrar los periódicos, las entrevistas, el hecho de que la obra se iba a montar en casi todo el mundo y que su nombre iba a ser relevante de nuevo, daba a entender lo que él estaba buscando. Sí, y además yo creo precisamente que juega con esas interpretaciones para que sea el espectador el que decida qué final le termina poniendo el espectador. Como una Eh, invitación a completar. a completar tú mismo el final. Eso Eh, es. el, el otro final de que muere lanzándose del hospital dice que, por ejemplo, Reagan queda desfigurada de la nariz, su hija... Ah, aquí también hablamos un poco de las redes sociales, ¿no? Cuando ella Ajá. le... Cuando Emma Stone le dice que qué tan importantes son las redes sociales en esta época, que cada actor tenía que tener presencia en redes si quería seguir siendo relevante. Y él, al haber hecho eso, ese disparo que se hace, y le crean sus cuentas, nuevamente tiene un montón de seguidores y todo, y esa obsesión que tienen ahora algunos artistas, no sé si ellos por presión o por ellos mismos de tener, acumular la mayor cantidad de seguidores. Y es Sí, yo algo creo que, que por ejemplo, Keaton no tenía, ¿no? exacto. Y creo que es algo en el que en general lo veo como una crítica positiva en la película, porque nos hemos obsesionado todo el público, toda la gente, ¿no? Como para generalizar, con gente por el hecho de la cantidad de seguidores que teníamos, pero que tenía cada persona, ¿no? De si tienes más seguidores, eres más relevante y puedes hacer más cosas. Y creo que nos hemos olvidado un poco, de hacer esas cosas, ¿no? De ver cuál es el resultado, por muchos seguidores o no que tengas, y B, de crear una comunidad frente a un grupo de seguidores. Eh, Creo que ese grupo de seguidores lo aprovechan las marcas para decir, vamos a tener unas ventas seguras, ¿no? Un porcentaje de esos seguidores me van a comprar seguro, lo aprovecha quien sea para promocionarse, pero en realidad habría que preguntarnos hasta qué punto está creando o no comunidad. Y cada X, además, la prueba es que cada nada sale una red social nueva, ahora por ejemplo TikTok es relativamente nueva, y hay nuevos famosos que solo son de TikTok y que dejarán atrás a los Instagramers. Y pasado mañana surgirá otra red social que deje antiguos a los TikTokers. Entonces llega un momento en el que te planteas, bueno, realmente cuál es el discurso que se está dando y si sirve para algo y si en realidad nos acerca, si en realidad crea comunidad o no. Eh,
algo para añadir en cuestión de TikTok es que, por ejemplo, TikTok debe ser la primera aplicación así popular, muy masiva, que no es estadounidense. El TikTok es China, Ujú. así que ahí tienen ahí para analizar un poquito. Y sí, cada vez las redes tienen más presencia, pero cada red se está haciendo independiente. No sé hasta qué punto los artistas, ¿no? Porque una cosa creo que son los artistas, o sea, gente que genera arte como tú, que escribe, que interpreta o que canta o que baila. Y otra cosa son los TikTokers, que, bueno, por lo general son personas de a pie que pueden volverse artistas, pero no necesariamente lo son. Así que eso es lo que, la crítica a redes que termina siendo la película. ¿Con qué final te quedas para ir cerrando? Yo me quedo con el que entra su hija Emma Stone y él está muerto. O sea, yo creo que todavía le dejo vivo al final de lo que es la obra. Ya, Yo creo bueno. que ya cuando sube y cuando se ve como abocado al final. Igual que se ve abocado a volver a entrar al teatro y actuar, aún fingiendo la pistola con las manos, ¿no? Creo que entiende que después de ya haber tenido el reconocimiento que él quería en el teatro, que ese reconocimiento tampoco va a arreglar su vida y tampoco le va a hacer feliz, y es entonces cuando se suicida en el camino. Bueno, ahí sí no Pero coincido. esa es mi interpretación. Sí, cada uno. Cuéntame la tuya. Yo creo que muere en el final de la obra, porque todo lo que le dice el representante cuando llega con el periódico y le comenta que toda la prensa estaba atrás de él, incluso minimiza el hecho de que se había querido suicidar, diciendo que solo se disparó en su nariz y se la habían reconstruido, representa todo este ánimo de grandeza que tenía Keaton y que Ujú. finalmente lo consigue, yo creo, con su muerte en el final de la obra, pues, ¿no? La crítica que lee, no sé si alguna crítica, tú que sabes más de teatro, puede criticar también una obra donde el actor principal se mata, no sé incluso si que habrá habido alguna vez donde han surgido algún accidente grave en una obra de teatro, pero no sé, yo no creo que alguna crítica de teatro diga que es genial que un actor se haya disparado durante su obra. No sé. Pero creo que sí, todo es muy real y considero que él muere al final de la obra. Es mi interpretación también. Pues también me gusta, también me parece chula. Así que. Y además es lo bonito de la película, que te deja eso abierto para el debate. Sí, para el debate de los posibles finales. Y bueno, eso es lo que comentamos hoy. Esta película Birdman, mírenla, está en Netflix. Si no tienen Netflix, pueden buscarla en alguna web pirata. Y está muy buena, está muy buena. De las mejores películas que he visto en los últimos años, relacionada al cine de superhéroes, no necesariamente se le puede considerar una película de superhéroes, pero que tiene mucho que ver con los conflictos que pueden tener estos actores que no sé si se encasillan, pero que interpretan por mucho tiempo a cierto personaje. Es lo mismo que le puede pasar a los actores de series muy largas también. Y bueno, eso sería todo por hoy, Desiree. Si quieres, nos pueden seguir. Igual a Desiree la pueden seguir en Twitter, en Instagram como Desiree Bresne, a nosotros como Gawal Pop. Y bueno, ¿con qué quisiera cerrar? Con la recomendación de que vean la película e interpreten cada uno su final. Sí, vean la película, interpreten su final y si quieren déjenlo en los comentarios o escriben la Desiree o algo y podemos ahí discutir un poquito más. Muchas gracias, Desiree. Exacto. Nada, siempre gracias a ti. Un saludo.